conferencia va a ser grabada. Entonces, para aquellos que deciden una copia, por favor, escribir al doctor Renato para recibir una copia de esta conferencia. Espero que estén teniendo un maravilloso día para aquellos que están ya recibiendo esta época del verano acercándose. Que estén recordando que lo maravilloso que es el calor también. Esto permite que algunos ciclos dentro de nuestro sistema ecológico puedan llevar a crear nueva vida y iniciar, digamos, procesos regenerativos, particularmente en muchas especies como plantas y bacterias, etc. Entonces, gracias nuevamente, digamos, por estar todos presentes. Entonces, déjenme ver, creo que estamos sin problema. Entonces, voy a iniciar la conferencia. El tema de hoy es un tema muy interesante. Vamos a hablar de envejecimiento y vamos a distinguir entre lo que es el envejecimiento cronológico y el envejecimiento biológico. Y pues aquí usted ve un par de imágenes, ¿no? Comenzamos con un cuerpo pequeño al salir del vientre de nuestras madres. Y dentro del vientre hay un proceso de desarrollo que permite que órganos puedan, digamos, completar su ciclo de formación hasta que llegamos al tiempo de nuestro nacimiento. Durante todo este proceso, la edad cronológica es la edad que llamamos al pasar cada año, digamos, en nuestra fecha de cumpleaños. Entonces, si usted cumple años el 15 de enero y ha tenido 30 años de vivir aquí, entonces esa es su edad cronológica, medida, digamos, cada 12 meses. Y entonces eso no podemos modificarlo, eso es algo que definitivamente, digamos, con el tiempo vamos a tener que contarlos. Entonces, hombres y mujeres, digamos, tenemos que pasar por procesos también biológicos, y vamos a hablar en cuanto a eso. Entonces, hay una edad cronológica, que es la edad suya, digamos, de acuerdo a los años que está con vida, ¿no? Esta niña parece que tiene como unos 3 años. Y esta señorita parece que tiene unos 14. Y esta joven parece que tiene unos 28 y ella parece que tiene unos 32. Aquí tenemos una mujer adulta de 43 años y aquí tenemos una señora probablemente, digamos, de unos 80 años, 90 años tal vez. Entonces, esto, digamos, como hacemos el conteo. La manera como biológicamente la edad se mide es diferente. Vamos a hablar de eso. Por favor, presten atención, porque cualquier cambio que ocurra en este proceso biológico va a acelerar y crear envejecimiento. Ahora, yo no puedo a los 40 años decir que puedo acelerar mi edad cronológica. A los 40 años voy a tener 40 años. No puedo decir que tengo 50 o 80 o 32. Pero en lo que concierne, digamos, a la edad biológica, sí podemos nosotros acelerar. Y estas dos edades no se miden igual. La edad biológica yo puedo acelerarla. A los 30 años yo puedo tener una edad biológica de 50. O a los 80 años yo puedo tener una edad biológica de 55 o 60 años. O probablemente a los 25 puedo tener una edad biológica de 42 años. Entonces, ¿cómo medimos esto? Es lo que vamos a hablar hoy día. Antes de eso, digamos, un pequeño repaso en cuanto a anatomía, composición de nuestro cuerpo. Está hecho de una gran cantidad de órganos, por eso se llama organismo, que cuando tenemos diferentes órganos, como el corazón, tenemos los pulmones por acá, tenemos el cerebro, es un órgano, tenemos huesos, tenemos también otros órganos en el cuerpo, digamos, el útero de las mujeres, los ovarios, que son ciertos tejidos especializados, tenemos el estómago, la piel es un órgano, ¿ok? Entonces, y claro, cada uno de estos diferentes órganos está compuesto de un número de ciertos tejidos. Y tejidos es el grupo de un número específico de células que funcionan de una manera específica. Entonces, en el páncreas, por ejemplo, donde se produce insulina, yo tengo diferentes tipos de tejidos. Es decir, están compuestos de células que tienen diferentes funciones.
Y algunas de estas células en estos tejidos, ¿cómo se agrupan, digamos? Por ejemplo, las células betas tienen diferentes funciones y también producen diferentes químicos que otras células en el mismo órgano. Entonces, igual ocurre en el hígado. Entonces, tenemos en órganos variedad de células o tejidos. Entonces, y cada, digamos, órgano está compuesto de células. Aquí tiene una, sí, más o menos. Aquí otro tipo de célula, este es en el cerebro. Entonces, como puede ver, digamos, esta es la conformación. Ahora, hay una composición, digamos, y toda esta configuración, ¿no? Podemos ir, digamos, hasta lo más simple. Al final, digamos, de lo que es una parte nuestra viva es una célula. Entonces, estamos compuestos de células. Los huesos tienen hechas de células. Aunque parezca rígido, los huesos son células. Entonces, la piel, células. El cerebro está contenido de células. Y estas células contienen información. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, las funciones de cada célula en diferentes áreas del cuerpo varían. Las funciones varían, aun cuando la información genética, aquí tengo una imagen de lo que los genes son aproximadamente de acuerdo, digamos, a un diagrama hecho, digamos, y que usamos como patrón general, ¿no? Entonces, esta es la información genética y cada una de estas células contiene información genética. Y dependiendo de dónde está la célula, entonces, esta información permite que se construyan ciertas proteínas que van a ser parte de la célula. Entonces, aun cuando la información es la misma, los mismos genes están en las células en el cerebro, que las células en el corazón, o las células en el estómago, o las células en la piel, o en el hueso, o en los pulmones, o en cualquier región del cuerpo, los mismos genes. Sin embargo, digamos, la forma de la célula varía. Lo que produce la célula varía. La manera como funciona varía. Entonces, esta variación depende, digamos, de dónde está localizada la célula, en qué lugar específico. Si es un hueso, si es el corazón, etc. Entonces, ahora, las células en el cuerpo, en nuestro cuerpo, no viven todo el tiempo que la edad cronológica. ¿Sí? Si este hombre fuera yo y tuviera 38 años, las células en los huesos no tienen 38 años. Ni las células en el corazón, ni las células en el estómago, ni las células en el útero de la mujer, si fuera una mujer, ¿no? Ni las células en la piel, ni los pulmones, ni las células en el esófago. Entonces, cada una de las células en el cuerpo vive un corto tiempo. El tiempo que viven varía dependiendo en qué lugar están. Por ejemplo, las células en el estómago solamente viven como un mes. Y hay, claro, hay diferentes tipos de células, unas que viven apenas horas, o otras viven minutos, otras viven semanas. Entonces, cada mes, todas estas células tienen que ser reemplazadas. Entonces vamos a hablar de eso. Para entender este proceso de envejecimiento, digamos, biológico, entonces las células en los huesos viven 3 meses. Mire, aunque parece rígido, tóquese usted los huesos cualquiera, digamos en la pierna, y se ve muy rígido. Y uno diría, pues, caramba, esta parte, ¿cómo puede ser reemplazada? Entonces, estas células viven 3 meses. Entonces, cada 3 meses yo tengo nuevos huesos. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con el hueso anterior? Como está constituido de células, estas células van a dividirse y crear nuevas células, y entonces las viejas van a ser removidas, ¿no? Entonces, cuando usted exhala, usted bota componentes químicos que fueron parte de esa célula, que fue reemplazada. Cuando usted suda, parte de los componentes químicos que eran parte de esa célula van a ser removidas a través del sudor. Cuando usted va y orina o va al número 2, entonces usted está eliminando células que tuvieron que ser reemplazadas. Entonces, tenemos células en el hígado que viven 3 meses, en la piel, digamos, son apenas unos días, ¿no? Entonces, dependiendo, digamos, en qué nivel de la piel. Entonces, nuestras células no viven al mismo tiempo. Ahora, quiero que se imagine usted lo siguiente. Imagínese que en un mes usted va a tener un nuevo estómago, completo, todo completo, nuevo, que
Bueno, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo es posible, digamos, que yo pueda reemplazar, digamos, mi cuerpo? Entonces, igual la piel, ¿no? En unos días hay células en ciertos niveles de la piel que tienen que morirse y nuevas células, digamos, nacen para reemplazar las células viejas. Entonces, esto ocurre en todo el cuerpo. Entonces, como usted puede ver, cada año tiene un cuerpo nuevo. Entonces, vamos a ver el proceso. Hablemos un poquito de la biología y la anatomía de las células. Vamos a elegir, digamos, esta es una imagen nomás de dibujo, que es solamente con el fin de educativo, ¿no? Las células tienen diferentes formas. Unas que parecen como estrellas de mar, otras parecen como circulares, otras parecen un poquito prolongadas, otras, digamos, tienen formas distintas. Entonces, pero todas las células contienen la misma información aquí. Aquí está la información genética. Entonces, aquí en el lado derecho, digamos, estos son los que, como para ilustración, indicar los genes. ¿Okay? Hay como en cada célula, estas células son microscópicas, muy pequeñas, no la puede ver más que con un microscopio. Entonces, contienen aquí adentro componentes y diferentes partes. Hay cientos en ciertas células y en otras miles de organeles, que son órganos pequeños, ¿no? Aquí hay plantas eléctricas, aquí hay sistemas de transportación, aquí hay también fábricas que hay que fabricar constantemente, digamos, algunas de las partes internas de la célula. Entonces, esto va a requerir de la información que está aquí, que son la información genética. Aquí está una prolongación. Cada célula, digamos, si usted extiende, digamos, esta prolongación de genes, más o menos, si lo pudiera extender, son como 6 pies de largo. Imagínense en algo tan pequeño y microscópico. La cantidad de genes, aproximadamente como 30.000 diferentes genes. Entonces, esto es más o menos como una biblioteca de información. Está compuesto de moléculas y diferentes químicos, y hay estructuras y orden y en la manera como estas moléculas están, ¿no? Estas genes están empaquetados en lo que se conoce como cromosomas. Están enrollados, no están así abiertos, sino están enrollados. Entonces, cada vez que necesitamos reemplazar una parte aquí, entonces va a haber mensajes que llegan de diferentes partes del citoplasma hacia esta área donde está la información para dar una petición de la creación de las moléculas que corresponden a crear, digamos, esta parte. Entonces, la copia de la conformación química de esta parte va a ser originada aquí, y luego la copia de genes van a ser enviados a estas áreas donde se va a fabricar la proteína, y los químicos que van a conformar la estructura de este organel que tiene que ser reemplazado. Entonces, y aquí hay miles y miles, digamos, diferentes. Estoy hablando de organeles que están compuestos de moléculas y estamos hablando, digamos, de algo increíblemente difícil de concebir. ¿Okay? Entonces, aquí hay mucha actividad, mucha actividad. Dependiendo en qué área está la célula, digamos, hay células que tienen como 20.000 reacciones electroquímicas cada segundo, otras como 100.000 reacciones electroquímicas, depende de dónde está la célula. Eso significa que hay mucho trabajo aquí, ¿no? Sus células en el cuerpo están constantemente en reparación porque hay mucho trabajo. Aparte de eso, digamos, va a haber regeneración, la misma trabajo, digamos, pone ciertos productos secundarios que son tóxicos, hay que removerlos. Entonces, la célula, para poder estar con salud, necesita tener, digamos, reparación, y eso va a depender, digamos, de ciertos factores, y vamos a hablar de eso ahora. Necesita la célula, cuando le toca el tiempo, dividirse. Necesita ya dividirse. ¿Okay? Y vamos a hablar de eso, y eso tiene que ver con la edad biológica. Si esta fuera una célula, digamos, en el hueso, entonces, cuando ya se está acercando los 3 meses, el tiempo que vive esta célula, la célula va a comenzar, digamos, a hacer un proceso que se llama mitosis. La célula comienza a dividirse. Y aquí hay un ejemplo, que regeneración se llama, o mitosis. Entonces hay un proceso, va a haber dentro de este proceso
mitosis, que es regeneración, y también apoptosis, que vamos a ver cómo ocurre. Síganme aquí en el diagrama en la parte izquierda. Aquí tengo la célula, que es un dibujo nomás, que comienza con su primera fase, ¿sí? Pasa a la segunda fase, continúa, no voy a describir, porque no quiero que se confundan con tantos nombres, ¿sí ve? Se da cuenta que aquí adentro, en el núcleo, comienza a haber una división. Estos son los cromosomas, lo que vimos acá, ¿sí? Que está dentro de esta parte, digamos, que es un conjunto, digamos, de genes. Hay 26 cromosomas empaquetados, total de 30.000 genes entre diferentes cromosomas. Entonces, y va a haber, digamos, comienza a haber una división interna aquí en la parte del núcleo y usted ve el proceso, continúa y continúa. Va a haber también una expansión, comienza a haber una pequeña expansión en el tamaño de la célula, una pequeña expansión que se mantiene, luego que se ha dividido, digamos, copiado, es una copia realmente, ¿no? De la información genética. Entonces, como puede ver, digamos, una pequeña separación se inicia aquí, ¿no? Entonces estoy teniendo dos núcleos realmente, ¿no? Cuando ya el proceso continúa, aquí se forma un tipo de fibra que le permite al momento que ya toca, digamos, la separación de la mitosis, dividirse. Entonces ya tengo ahora la nueva célula que se creó, la tengo aquí, y la vieja célula que está acá tiene que ir al servicio higiénico. Entonces ese es un mecanismo de detoxificación. Esta célula no puede quedarse ahí, ya no sirve. ¿Okay? Entonces la célula, digamos, va a iniciar apoptosis, se mata, ¿no? Después de que se divide, ¿okay? Entonces la célula se mata. Si no se mata, eso no es buena noticia. Eso es cáncer. ¿Okay? Entonces estos mecanismos, digamos, permiten que una nueva célula pueda nacer y la vieja pueda ser, digamos, removida del cuerpo. Ya esto no pertenece a su cuerpo. Cuando la célula se mata, entonces va a haber un mecanismo de detoxificación. Eso ocurre en la noche. Hay células especializadas que viajan a esta área, desmantelan las células en partes y moléculas, etcétera, etcétera, y mucho de lo que sirve se guarda y se reusa para otras funciones en otras células. Y lo que no sirve, pues va a estar en el servicio higiénico mañana, va a estar usted exhalándolo y va a estar sudándolo. ¿Okay? Entonces, muy fabuloso. Entonces, usted tiene y yo tenemos como 50, 30 trillones de células. Ese equilibrio tiene que estar allí, ¿no? Tengo que tener las mismas células reemplazadas. Ahora, cuando ocurre regeneración, siempre la nueva célula va a ser igual a la anterior, ¿sí? Entonces, información pasa aquí. Entonces, esta célula, si está enferma, aquí, la nueva nace enferma igualita. Si la célula está sana, la nueva nace sana. Nunca una célula enferma va a dividirse en una sana, nunca. Siempre va a ser la misma. Por eso, si usted ve su piel y la observa, no va a notar, digamos, este proceso, porque es un proceso, digamos, que ocurre de una manera, digamos, invisible a sus ojos. ¿Okay? Entonces, si usted tiene una mancha allí, las nuevas células nacen con la misma conformación. Si la célula está enferma y usted tiene dermatitis, la nueva célula igual con el mismo problema. Si es un problema, por ejemplo, en una célula en el páncreas, esta es una célula, digamos, beta y no produce insulina, la nueva igual, no va a producir insulina. O si está enferma o lo que sea, ¿no? Entonces, como puede ver, digamos, lo que se hereda es toda la información pertinente a cómo la célula está funcionando. Entonces, hay células, digamos, especializadas también que se encargan, digamos, de producir nuevas células. Entonces, se llaman células madres. Las tenemos en diferentes partes del cuerpo, para la piel, para el pelo, digamos, los huesos, etc. Estas células madres se replican, digamos, en cualquier célula que sea necesaria que se replique. Entonces, dentro, digamos, de todo este proceso, que esto es lo que se conoce como la edad biológica, este proceso. Entonces, como puede ver, en el proceso, las células van a iniciar, digamos, su reemplazo. Entonces, ¿cuánto tiempo toma? Dependiendo de en qué lugar está la célula.
está ubicada, ¿no? Hay, digamos, mitosis o regeneración que ocurre nomás en minutos. Cada minuto tenemos reemplazo en ciertas células, hay células, digamos, en el estómago, digamos, porque el estómago está contenido de diferentes tipos de células que se regeneran más continuo que otras. Entonces, en este momento, mientras usted y yo estamos sentados, hay cientos de millones de células que van a morir y cientos de millones de células nuevas que nacen. ¿Sí? Y en un día cualquiera, billones de células se van a morir, billones de células nuevas nacen. Entonces, ahora que entendemos eso, ahora vamos a hablar de algo más, que hablamos de los cromosomas, que es el lugar donde se abultan estos genes. Entonces, al final de estos cromosomas tenemos que llamar algo que se llama telomere. ¿Qué? Telomere. Aquí a ambos lugares. Entonces, tenemos 26 cromosomas que están empaquetando, digamos, material de ADN. Cada vez que hay una división, ¿okay? Ese telómero, la conformación estructural del final del telómero va a ir reduciéndose en tamaño. Entonces la célula tiene, digamos, su proceso y la información que está empaquetada, digamos, en esta parte en el núcleo, que hay 23 de estos cromosomas. Entonces, esta región, que es pequeñita en los finales, los tenemos acá, los tenemos al final de acá, ¿no? Comienza a reducirse en tamaño. Imagínense que es como una extensión, una colita, ¿no? Entonces se va disminuyendo en tamaño. Entonces este proceso de mitosis, entonces ahora en la siguiente vuelta ya digamos que se fue a la basura, ya no es parte del cuerpo, está en algún lugar descompuesto y ahora es parte de, yo qué sé, la planta, digamos, o de alguna especie, ¿no? Entonces la nueva célula, que a su tiempo que le toque otra vez va a ser el mismo, va a dividirse, mismo proceso. Y entonces esta va a ser esta y luego tengo una nueva. Entonces este telómero sigue cortándose en tamaño. Entonces cuando usted ve en el proceso de nuestra edad, ¿sí? Ya no voy a hablar de la edad cronológica, voy a hablar de la edad biológica. Entonces, la información de los genes de todas las células que van a ir, digamos, creando nuevas células y regeneración. En este caso hay crecimiento todavía, entonces en este crecimiento va a haber un poquito más de actividades, digamos, porque el crecimiento permite, digamos, que las células puedan crear más células para lograr, digamos, el tamaño, digamos, y la altura que la persona va a lograr debido, digamos, a la información genética que hay, ¿no? Entonces, si esta chica, digamos, tiene información genética de los padres y resulta que los padres son de promedio de 1,50 m la mamá, el papá es como 1,62 m y resulta que la chica tiene un buen estado de salud, que es muy probable que ella sea hasta tan alta como el papá o un poquito más, o tal vez, digamos, los genes que tengan, digamos, van a ponerla en la misma nivel de estatura, digamos, de uno de los dos padres, ¿no? Entonces, pero en el proceso de regeneración que ocurre continuamente, más rápido que su edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los huesos, tengo 4 cumpleaños para mis huesos, porque cada digamos, nuevo proceso de mitosis, digamos, va a hacer que nazca una nueva célula, ¿no? Entonces, solamente para hablar, digamos, en una manera, digamos, ok, volvamos al telomerasa. Okay. Entonces, esta región se disminuye en tamaño mientras pasan los años. Entonces, cuando la persona llega a un estado de edad ya bien avanzada, ¿no? Ha tenido una buena vida, tanto física como emocional, entonces esta persona, digamos, llega a los, yo que sé, 93, 98 años, 102 años o 99 años. Entonces, ya aquí ya no hay casi telomerasa. Entonces, esta región se ha disminuido tanto, digamos, que comienza, digamos, ya ahora sí, la preparación para la muerte del organismo, la muerte de la persona. Entonces, y si hay un buen estado de salud, esta muerte no es sufrida. Son mecanismos, digamos, que hacen que no funcione de la manera apropiada, la persona simplemente siente más cansancio, ¿no? Ya no puede ir a correr, ¿no?
a los 99 años, o a caminar o salir de compras. Ahora tal vez salga nomás unos 15 minutos y siente más deseo de estar descansando, digamos. Entonces, esta es una señal, digamos, que ya telomerasa, digamos, se ha reducido a un punto cuando la muerte tal vez está ya casi, digamos, cerca. Entonces, ok, vamos a hablar un poquito en cuanto a esto. Ahora, yo puedo acelerar esta edad biológica. Yo la puedo acelerar. Es decir, hacer que este telomerase se acorte más rápido de lo que debe de ser. Entonces, cuando esto ocurre, definitivamente, digamos, entonces, aun cuando yo mantenga mi edad cronológica, hay una edad biológica que ya es incompatible con la edad, digamos, del cuerpo. Entonces, tengo 50 años y mis telomerases en diferentes regiones del cuerpo, digamos, tienen la edad de 80 o 90 o 95 años de edad. Entonces, la persona, digamos, ya no tiene energía y hay ciertas funciones que comienzan, digamos, a afectarse. Ahora, la diferencia, digamos, entre tener el telomerase reducido debido a la edad, tengo 99 años y he tenido una buena vida, en el sentido de que he mantenido buena salud física y emocional. Entonces, los síntomas no son los mismos. Si yo a los 50 años tengo telomerases en mis cromosomas que son de una persona de 98 años, entonces no son los mismos que la persona que tiene 98 años con telomerase igual, porque en la persona que tiene el telomerase corto ya en los cromosomas debido, digamos, a la edad, no hay alto nivel de toxicidad. Entonces no hay dolores fuertes, no hay, digamos, todos estos síntomas que se ven, digamos, por enfermedades crónicas. ¿Okay? Es diferente. Una persona puede tener a los 55 años reducido el telomerase, ¿okay? Y comienza a tener los síntomas de una persona que tiene 98 y entonces hay cansancio físico, hay dolores, digamos, hay malestares, hay alteraciones neurales, hay dolores crónicos. Por el contrario, una persona que ha vivido bien no va a tener esos síntomas. Simplemente su proceso de vida está terminando y lo que va a haber nada más es cansancio. ¿Okay? Y no sé si ustedes han estado presentes, digamos, en la muerte de alguien que ha tenido una buena vida, tanto emocional como física, pero por lo regular, la persona muere sin dolor. Ya sabe que ya está la muerte encima, llama a los familiares, conversa con ellos, hasta tiene las cenas con ellos, y de repente, digamos, se fue a descansar y ya durmió, se fue. ¿Okay? Si la condición creada, digamos, biológicamente en el individuo, digamos, es debido al estilo de vida y ha hecho que estos telomerases se reduzcan, no es igual. Que uno puede seguir viviendo 10, 15 años más con dolores, con alteraciones, con una serie de factores inflamatorios y con unas condiciones, digamos, ya que no son ya humanas. Entonces, esto quiero digamos, hacer claro, que la muerte, digamos, es un proceso biológico y no necesariamente representa dolor, a menos que haya un trauma, ¿no? Tuvo un accidente, pues si alguien lo saltó, le disparó, entonces definitivamente va a haber dolor, y aún así, digamos, no es igual a que los dolores y las manifestaciones de enfermedades, digamos, debido a las condiciones de envejecimiento prematuro. Entonces, esto se puede medir, esto no es nada nuevo, digamos, hay una gran cantidad de información en cuanto a eso. Si ustedes quieren investigar, investiguen telomerasa. Okay. Ahora, también hay químicos aquí, químicos que se producen, que mantienen el telomerase intacto para protegerlo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de las alteraciones de estos químicos, cómo ocurren. Y este es uno de los problemas, digamos, que hay con esta región, digamos, que existe, digamos, en cada una de las células, en los cromosomas de todas las células, digamos. Ok, entonces, sigamos aquí. Ahora, volviendo, digamos, ¿qué es lo que va a producir eso? Imagínense, todas estas células son células, aquí hay cientos de billones de células, aquí también, y cada una con información adentro, digamos, de cromosomas, con extensiones de telomerase,
hay químicos que mantienen el telomerasa, se llama tirotelomerasa. Entonces, cuando comienza a haber, digamos, cambios en la edad biológica, entonces el corazón de una persona de 30 años puede tener, digamos, la edad biológica de una persona de 60 o 59 o 70 años de edad. Entonces, esta es alteración debido, digamos, a factores. Vamos a hablar de uno de esos. Nutrición es uno de esos. Entonces, nuestro cuerpo requiere nutrición. Hablamos de algunas de las funciones que hay en nuestras células. Las células tienen mucho trabajo, necesitan energía. Y la nutrición que ayuda, digamos, en reparación. Si yo tengo malnutrición, yo no voy a poder repararme porque son químicos que necesito que vienen nutrientes. No los voy a encontrar en una lata de soda porque ahí no hay nutrientes, ni tampoco en harina blanca. No lo voy a encontrar, digamos, en una pizza. Entonces necesito darle a las células, digamos, la nutrición apropiada. Esta es una de las clases que tenemos disponibles para el futuro. Ya la dimos hace unas 2 meses atrás y vamos a retomarlo otra vez, para saber qué tipo de nutrición las células requieren para sostener, digamos, todas estas actividades de reparación. Si no doy la nutrición, va a haber problemas. ¿Voy a morirme? No, porque mi cuerpo va a tener que adaptarse y hacer cambios. ¿Y eso significa que estoy bien? No. Esas adaptaciones comienzan, digamos, a alterar, que alteran, digamos, no solamente partes internas en las células, pero también el telomerasa. Entonces, si yo no tengo buena nutrición, las células tienen que hacer una adaptación, a ver qué hago, ¿no? Con el material que me está dando. Yo puedo construir algo, aunque no me dé todos los materiales. No significa, digamos, que esto está bien. Tal vez ustedes han hecho algo como esto. Han desarmado algo o han querido armar algo que compró y resulta que le sobra piezas. Lo que usted construyó tal vez está bien, ¿no? Pero usted piensa, oh, estas piezas no sirven, tal vez me dieron de más, y puede tener la fantasía de que va a estar bien todo, y eso pues es irreal, ¿no? Significa que algo hizo mal, y esta parte que construyó se va a destruir pronto, o no va a tener la funcionalidad que se esperaba de acuerdo, digamos, a sus funciones. Entonces, en esta manera igualmente, digamos, con el tiempo comienzo a crear problemas. Entonces, requiero yo nutrición para este proceso de mitosis también, porque mire, esta división no ocurre mágicamente. No es que esto se divide así arbitrariamente. Yo necesito aquí componentes químicos, porque esta información, estos genes que yo poseo, está hecho de químicos también. Sí, aquí hay carbono, nitrógeno, hay oxígeno, hay sulfuro, hay una serie de químicos. Hay otros químicos más que sostienen, digamos, esta digamos, configuración genética. Entonces, necesito, digamos, tener la nutrición apropiada para que inclusive, digamos, esta conformación ocurra. Entonces, si no hay buena nutrición, es un problema, porque no hay buena nutrición, voy a tener problemas metabólicos, va a haber daños metabólicos. Y esto va a ser, y esto digamos, no tengo tiempo en esta presentación para enseñarles, una de las presentaciones que haré en el futuro, que si usted observa una persona que tiene malnutrición comparada con una, en el anfiteatro antes había estas oportunidades de poder observar, digamos, como estudiantes de medicina, se podía, digamos, hacer esto. Podíamos observar cadáveres de personas que tenían, digamos, un mal estilo de vida. Y usted lo veía en el hígado, la coloración, la conformación, digamos, la estructura era totalmente, digamos, diferente, digamos, a un hígado de alguien que había muerto, que vivía bajo condiciones de salud correcta. Entonces, usted va a ver, digamos, cambio en la forma interna. Inclusive la misma grasa tiene diferente tipo de color, ve los intestinos, ve diferente coloración, conformación, digamos, hay una variedad en la anatomía, va a haber fibrosis, usted va a ver, digamos, condiciones que le van a indicar, digamos, que hay un problema. Entonces, estos metabolismos, digamos, van a requerir de nutrición también. Entonces, nutrición es una de las cosas importantes. Otra de las cosas que afectan, digamos, todos estos mecanismos, particularmente, digamos,
lo que concierne al mantenimiento de telomerases es cuando hay estrés crónico. ¿Okay? Estrés es un mecanismo importante. El cerebro está envuelto en todos estos procesos, digamos, mecánicos que mantienen estos mecanismos funcionales. Su glándula pituitaria, aquí arriba de los riñones hay adrenoles, reciben mensajes desde el cerebro y los adrenoles producen muchas hormonas de estrés que van a salir a la sangre para hacer su trabajo, protegerlo si es que hay peligro para que pueda pelear, correr o lo que sea. Cuando estos químicos, digamos, hormonas, se mantienen fluyendo en la sangre, entonces ahí hay un problema. Porque las hormonas de estrés detienen el proceso de reparación, detienen el proceso de regeneración. No es tiempo para los proyectos a largo plazo. ¿Sí? Ahorita hay que correr porque tengo un ladrón allá afuera. O tengo, digamos, un león que quiere atacarme o algo peligroso está ocurriendo. Entonces, el mecanismo de estrés fabuloso sirve para protegerlo. Y este mecanismo, por lo regular, no se prende por mucho tiempo. 20 segundos, un minuto. Ahora, el problema en cuanto a estrés es el de orden psicológico. Entonces, vamos a hablar más adelante de envejecimiento psicológico y el efecto en el envejecimiento biológico. Entonces, yo puedo, con pensamientos, prender este mecanismo. No hay peligro de verdad. Pero yo he creado mapas en mi mente pensando que soy pobre, no sirvo, mi esposa no me quiere, o mi hijo es un flojo, o pensando que el mundo es inamigable, o pensando que nunca voy a superarme, o que mi vecino nunca va a cambiar, o mi hijo nunca va a cambiar, o pienso que mi jefe va a votarme, o que el gobierno está por caerse, el mundo se va a destruir. Entonces, todos estos pensamientos irracionales, corrosivos o insalubres, prenden el mecanismo de estrés. Y cuando lo hacemos psicológicamente, no lo hacemos por 10 segundos, sino que estamos ahí rumiándonos por 5 minutos, 10 minutos, y lo hacemos 1, 2, 3 veces al día. Entonces, esto es mucho para el cuerpo. El cuerpo no está diseñado para eso, porque estas hormonas que se producen aquí son importantes para muchas funciones metabólicas y se producen en pequeñas cantidades. Pero cuando hay estrés, es como que abre la válvula completa y el flujo de estas hormonas se circulan por la sangre y van a tocar cada célula en su cuerpo. Cada una de estas células va a recibir influencias de las hormonas de estrés. Y las hormonas de estrés lo que hacen es decirle a los órganos en su cuerpo, digamos, que tienen proyectos a largo plazo, como digestión, que el hígado, que intestinos, el páncreas, digamos, estas son regiones que ayudan, digamos, a algunos procesos de regeneración porque producen químicos que ayudan, digamos, en este proceso de mitosis. Entonces hay que parar el trabajo allí. Y en el momento que hay estrés, estos órganos ya no están haciendo sus funciones, lo cual significa, digamos, que literalmente voy a tener esto, estas hormonas le dicen a esta célula, ahorita no te me vas a dividir. Si el proyecto es dividirse en los siguientes, en media hora o en 3 horas, o en 10 segundos, párame un ratito, dame 20 segundos que no vas a hacer estos mecanismos y entonces la célula, digamos, obedece, porque el cerebro es el que está mandando el mensaje. Entonces, y claro, ya pasó el peligro 20 segundos más tarde, que el cerebro manda mensajes o que ahora sí sigamos con los proyectos a largo plazo. Entonces, esta, digamos, es lo que ocurre bajo estrés y si es ya de orden crónico, porque ya pienso que nadie me quiere y que nunca voy a superarme o que mi hijo es un flojo y resulta que voy y me enojo porque este muchacho no ayuda y decido yo ir y lavar los platos, pero estoy rumiando en mi mente por 15 minutos pensando que este muchacho quién sabe qué va a pasar y tal vez va a ser un vago y no me quiere y no me escucha y no me entiende. Y esta ruminación que hay en el cerebro que envía mensajes a sus adrenales a producir bastantes hormonas de estrés. Entonces esto circula por la sangre. Se imagina el problema, ¿no? Entonces vamos a ver el estrés y envejecimiento de células. Okay. Hablamos ya del telomerase. Hablamos del ADN que está compactado adentro de estos cromosomas que están dentro del núcleo.
tenemos algunos daños va a haber bajo estrés, que vamos a tener problemas aquí en el telomerasa. Se va a reducir, digamos, el tamaño. Vamos a tener problemas aquí también. Va a haber daños también en algún lugar, digamos, en esta secuencia de moléculas en el material genético que va a producir potencialmente, digamos, algún tipo de mutación. Daños también en las mitocondrias, que son plantas nucleares que hay en las células. Hay cientos o miles de estos pequeños organeles que ayudan a mantener y dar energía a las células. Va a haber problemas en señalización de nutrientes también, porque aun cuando usted coma bien, que hay estrés crónica, entonces la retención y absorción y metabolismo va a variar. Porque acuérdese que estrés le dice al cuerpo ahorita no hay que curarse. Y si usted va y come y pues está recibiendo nutrientes y va a haber un problema, digamos, inclusive en absorción de nutrientes. Inflamación ocurre cuando hay estrés. Y esto es un problema, digamos, adicional que estoy teniendo, digamos, frente a todas estas condiciones. Voy a tener, digamos, sobrecansancio de células madres. ¿Por qué razón? Porque estoy teniendo, digamos, un flujo de químicos inflamatorios y estoy teniendo tóxicos reteniéndose, digamos, en la sangre o en las áreas exteriores de la célula. Voy a tener bastante cortisol, tengo marcadores inflamatorios y entonces, digamos que yo estoy bajo estrés ahorita y tengo células inmunes en el cuerpo que me protegen, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, cuando hay estrés, estas células inmunes van a destruirse en la sangre. ¿No? Cortisol y otras hormonas de estrés destruyen las células inmunológicas que están para protegerme. Entonces, 10 minutos más tarde, después que dejé de lavar los platos y estaba enojado por mí, no gritaba, pero por dentro estaba ya y pensando absurdos, y ya de repente me llamó mi primo, a quien tengo un buen cariño y aprecio por él, y contesto el teléfono y ya el estrés se me para ese ratito. Y entonces ahora, como ya no tengo, digamos, ese estado estresante, las células madres en los huesos que producen células inmunes tienen que trabajar seguido, tienen que reemplazar las células muertas inmunológicas. Y entonces después, a las 3 horas, otra vez, digamos, me acuerdo que la historia que me puse en la mente, porque interpreté hace 20 años que mi esposa no me quiere, y entonces estoy dándole vuelta otra vez rumiando. Resulta que, pues, me acordé que me compré un teléfono nuevo y eso me distrae y ya se me paró el estrés. Y entonces otra vez, digamos, las células madres comienzan a trabajar duro para reemplazar las células inmunológicas que acabo de matar. Que ya hago esto 2 o 3 veces al mes, perdón, al día. Entonces, 5 minutos de enojo acá, 10 minutos de resentimiento por acá, que 20 minutos de inseguridad más tarde y otros, digamos, yo qué sé, 5 minutos de entretenimiento. Entonces paso todo el día aprendiendo este mecanismo y lo hago, digamos, por semanas. Ahí está el resultado. Comienza usted a tener lo que se conoce como erosión del telomerases, que usted está exhaustando esta región. En algunos casos se produce hasta apoptosis debido a la alta concentración de toxicidad por hormonas de estrés y marcadores inflamatorios que están circulando. Las células ya no saben qué hacer y se destruyen. Porque el gobierno que está en ese cuerpo, digamos, está malo. Y el gobierno de todo eso viene del cerebro, ¿no? Porque yo soy el que decido pensar como pienso. Otro daño más es lo que se conoce como peristaltic dysfunction, que todo internamente en las células tiene, digamos, creación de enzimas, control, digamos, de químicos, para que haya, digamos, un mecanismo funcionando apropiadamente. Les mencioné que hay como 100.000 reacciones electroquímicas en un segundo, miren, tan fabuloso. Pero todo eso funciona preciso. Que mientras usted no haga algo que destruya su cuerpo, deteniendo o manteniendo estos pensamientos irracionales, su cuerpo va a funcionar bien. Otro daño más, factores epigenéticos. Estos factores, digamos, son grupos de metil, acetil que ayudan a regular genes, porque genes son una biblioteca. Los genes no son los que crean la enfermedad, que los genes obedecen, digamos, a los químicos que vienen del cerebro y a los químicos que están circulando por la sangre.
Y entonces, de acuerdo, digamos, a lo que usted está creando en su vida, digamos, entonces usted va a mandar mensajes que pueden eventualmente, digamos, crear daños. ¿Okay? Entonces, ok. Vamos a ver, digamos, qué más, digamos, tenemos como problema aquí. Por ejemplo, vamos a tener drogas que utilizamos, pueden crear, digamos, drogas farmacéuticas o drogas de distracción, pueden crear estos daños. Cualquier tipo, digamos, de nutrición inapropiada, digamos, va a afectar. Ahora, la pregunta es, ¿puedo revertir esto de los genes y el telomerasa? Claro, se puede revertir porque hay lo que se conoce como, le mencioné, al final de esto no solamente es el telomerasa, pero también lo que se llama tilotelomerasa, que es un químico que se produce, justamente las células lo producen, que es para ayudar a sostener y mantener esto. Mientras no hay estrés crónica, no hay, digamos, inflamación interna, que vamos a tener, digamos, la producción correcta de esto. Y cuando el estilo de vida cambia a la persona y reparaciones ocurren en el órgano dañado, entonces comienza otra vez la producción de esta tilotelomeras que repara, digamos, y usted puede restablecer otra vez, digamos, la posición y volver, digamos, su cuerpo a tener la edad biológica hasta más joven. Usted puede tener 80 años de edad y resulta que tiene, digamos, su edad biológica de 60. Entonces, y yo lo he visto personalmente aún en mi propia vida, que los cambios, digamos, que hay debido, digamos, a los efectos de todas estas estilo de vida, digamos, y reparación de daños que tenía en el pasado, digamos, han creado, digamos, una gran cantidad de reconformación de toda la estructura biológica en mi cuerpo. Ok, estrés crónico y exceso de cortisol. ¿Qué produce? Resistencia a insulina. Sea diabético, no va a haber resistencia a insulina. ¿Okay? Va a haber contracción de arterias. Y esto es un problema serio, porque las arterias no solamente sirven para circular sangre, pero producen químicos. Químicos que ayudan, digamos, a dar señalización, digamos, a los nutrientes y a las hormonas y a las enzimas que están circulando, digamos, adentro de las células, vitaminas, minerales, digamos, que son necesarios para todos los procesos, digamos, metabólicos, de reparación y detoxificación del cuerpo. Va a haber aumento de sodio en la sangre, que esto es bueno cuando hay peligro. Esto va a ser, pero muy beneficioso aquí, ¿no? Retención de agua es bueno si tengo peligro. Me corta el ladrón, eso me ayuda, digamos, a darme una hora más de tiempo hasta que me llevan al hospital o alguien, digamos, sostiene la herida para que no haya sangrado, ¿no? Que la sangre más espesa me permite reparar más rápido. Sodio me retiene agua para evitar que la sangre, digamos, salga en chorros. Va a haber contracción de arterias. Eso ayuda, digamos, también a bloquear trabajos en áreas que no son necesarias ahorita para que otras áreas de mi cuerpo puedan, digamos, ayudar a protegerme. Entonces, esto es bueno, pero cuando es crónico, no es bueno. Entonces, si esto es bueno si es por 20 segundos, ¿no? Y resulta que yo tengo peligro en mi vida, si ando buscando el problema, una vez al año, tal vez tenga alguien que quiera robarme, ¿no? Si ando buscando problemas y va a haber peligros, no es seguido. Pero cuando lo hacemos psicológico, esto es un problema. Porque mantener arterias contraídas, digamos, una, dos o tres veces al día por 5 minutos, cuando no es necesario, que si esto fuera, digamos, porque estoy en movimiento, porque estoy haciendo actividad física, esto no destruye. Pero, digamos, cuando es originado psicológicamente, esto va a crear problemas. ¿Okay? Cuando es crónico, a ver, muchos mecanismos se detienen o se ponen más lentos. Bueno, si hay peligro, 20 segundos, termina el peligro, todo regresa normal. Catastrófico, si es psicológico. Que vivo 5 años pensando que soy estúpido porque no terminé la escuela. Que, o digamos, viviendo avergonzado porque cometí un error hace 100 años y no me perdono. O vivo, digamos, acordándome del pasado porque pienso que mamá es la culpable de que yo no siento nada por nadie y si ella me hubiera dado amor, no sufriera así. Todas estas condiciones de orden mental con pensamientos conducen a muchos daños. Desbalance hormonal va a haber, que iba a haber insomnio y naturalmente hablamos ya del problema inmunológico y eso es un problema. Entonces, volviendo, digamos, a una de las condiciones para que se reduzca telomerase, ¿ok?
¿okay? Acuérdense, telomerasa lo tienen las cromosomas. Tenemos 26 cromosomas en cada célula. Ahí se compacta la información genética. Tenemos 70 trillones de células. Y lo que cruza por la sangre va a influenciar cada célula en el cuerpo. Entonces, si yo tengo sobrepeso, yo voy a tener inflamación. Estas células adiposas con mucha grasa producen bastantes marcadores inflamatorios que van a crearme un problema, digamos, en mis actividades biológicas. Desbalance hormonal. Si ya hay el problema, entonces voy a tener otros problemas más. Entonces yo construyo el problema y luego el problema construido me produce más problemas porque hormonas, digamos, ayudan a una variedad de mecanismos internos. Hay como 100 hormonas que produzcan, todas estas son esenciales. Un exceso de una o la ausencia de alguna o muy poco de una o va a crear problemas, digamos, muy extensos y daños como efecto dominó que van a afectar. Hormonas viajan por toda la sangre también y tienen funciones y mandan mensajes a cada célula. Estas hormonas son administradas por el cerebro. Y si hay estrés crónico, va a haber un desbalance hormonal que va a inducir, digamos, a envejecimiento prematuro. Otro daño más es cuando hay estrés, voy a tener estas hormonas de estrés, viajan por el cerebro, me afectan la glándula pineal que me produce hormonas para dormir profundo. Entonces, en la noche mientras duermo necesito yo esencialmente tener esas 7 a 8 horas de sueño. Si no las tengo, como yo produzco, todos los días se mueren, producen nuevas células, las células viejas tienen que ser desmanteladas. Eso ocurre durante la noche mientras usted duerme. Y si usted no duerme, va a tener problemas, un alto nivel de toxicidad, que va, digamos, con los días y días, digamos, reteniéndose en el cuerpo y 20 años más tarde o 10 años más tarde, súmele sobrepeso, súmele hormonas de estrés, súmele cortisol, súmele mala nutrición, no se sorprenda. ¿Okay? Entonces, cuando una enfermedad le venga, nunca se pregunte, ¿por qué me pasó esto? Si yo no he estado así. No, usted ya viene creando el problema y lo viene creando por años. No se puede diagnosticar, que aún ni los exámenes médicos van a decirle, digamos, cómo usted está, digamos, generando un problema severo, digamos, en su salud. La edad acelerada, digamos, biológica, comienza, digamos, a generar una variedad de enfermedades que van a crear, digamos, problemas. Entonces, desórdenes del sueño inducen este problema también. Ok, vamos a hablar un poquito en cuanto a la edad psicológica. Ahora que entienden bien, hablamos de estrés, vamos a hablar de la edad psicológica, y hablamos de edad biológica. Ahora, el estrés, hablando ya en manera más técnica, no estamos hablando de células, estamos hablando de moléculas, estamos hablando de hormonas, estamos hablando de alteraciones de mecanismos internos, reducción de telomerasa, envejecimiento temprano de la célula, apoptosis cuando no tiene que haber un desbalance en el sistema inmunológico, va a haber, digamos, desbalances hormonales. Y claro, digamos, el envejecimiento va a pasar. No siempre se manifiesta en la piel, porque no todos los órganos envejecen de la misma manera. Yo puedo tener una piel, digamos, que parece bien, pero resulta que tengo un hígado que está, digamos, con una edad biológica avanzada. ¿Okay? Entonces, porque llevo estrés, tal vez me cuido la piel. Eso no significa, digamos, que tengo buena salud tampoco, ¿no? Entonces, ok, pero envejecimiento, digamos, viene temprano y puede venir en la piel, puede venir, digamos, en otros órganos. Si usted ya no tiene energía suficiente, usted ya tiene un problema serio, avanzado, digamos, en extensión de telomerasa. ¿Okay? Y esto es iniciado por estrés, afectado, digamos, su sistema metabólico y hormonal, y entonces tiene esta condición. Ahora, volviendo, digamos, a la edad psicológica. ¿Okay? Esto es cuando yo digo, yo creo que algunas personas, digamos, ya se sienten viejos. No sé si he escuchado de mucha gente, es chistoso, digamos, ver esto, que dicen que, tiene apenas 65 años. Y si le pregunta cómo te sientes, y pues, me siento ya viejo. Que esto es psicológico. Entonces yo, psicológicamente, que yo ya predispongo mi vida. Si me siento viejo, significa que no puedo ir a caminar.
significa que no puedo hacer esto. Entonces yo ya psicológicamente comienzo a iniciar actividades cerebrales que inducen, digamos, a reducir actividades. Entonces, porque el cerebro obedece, digamos, a todos los pensamientos que usted quiere originar. Entonces hay que asegurarse, digamos, que como personas, digamos, no mantengamos estas actitudes, porque usted inicia biológicamente también que ciertos mecanismos comiencen a avanzar en su edad. Ahora, quiero, digamos, hablar de esta parte, digamos, para que sea comprensible. Nuestro cuerpo es maravilloso. Nuestras células no se equivocan. Las enfermedades no vinieron por mis problemas genéticos, ni tampoco, digamos, mis problemas emocionales son el resultado del comportamiento de mi hijo. Estas son decisiones individuales, que yo decido qué pensamientos voy a entretener y así creo mapas neurales. Y si vivo de esa manera, va a haber actitudes y va a haber personalidad que se va a crear, y esta personalidad va a ser mi comportamiento que va a crear lo que haya creado. Amor en casa, unidad, o puedo, digamos, tener una condición, digamos, desagradable en casa. Entonces, el efecto de todo eso, digamos, va a ser aceleración de mecanismos, porque el cerebro tiene algo que se llama, tiene un reloj metabólico. Cada actividad en las 70 trillones de células y cada actividad en diferentes órganos es anotado, digamos, y registrado, digamos, para que los mensajes del cerebro lleguen a esos órganos en su tiempo apropiado, dependiendo, digamos, de qué actividades hay. Entonces, psicológicamente nosotros podemos alterar. Por ejemplo, si yo estoy pensando, como hay personas, ¿no?, que tienen este problema, digamos, andan en la carrera siempre, no hiperactivos, no hay tiempo, no tiempo. Entonces, no tengo tiempo. Entonces, uno acelera, digamos, actividades neurales en el cerebro. El reloj metabólico también se acelera. Y entonces, no hay tiempo y usted eventualmente va a tener, digamos, problemas cardiovasculares, problemas intestinales, y resulta que en verdad no hubo tiempo y no hay tiempo y usted se muere temprano, ¿okay?, con una serie de enfermedades de salud. Entonces, el tiempo, digamos, es algo que es paradójico, digamos, basado nada más en qué significado hay en su vida, ¿okay? Entonces, hay algunos tips y consejos, ¿okay? Llene una hoja de evaluación. Si usted ha sido invitado por uno de nuestros médicos o algún terapista o distribuidor, llene la hoja de evaluación. Pídale que por favor le entregue una hoja de evaluación. Dígale que usted desea saber, esta hoja de evaluación no le cuesta, para que podamos ayudar y evaluar su condición de salud y saber qué podemos hacer para ayudarle. Porque ahora hay que aprender sobre la salud. Es bueno que está aquí y aprende. Hay que reanalizar su vida. Sócrates mencionó algo muy sabio. Una vida no evaluada es una vida que no vale la pena vivir. Porque muchos comportamientos y personalidad son por interpretaciones que hemos creado, ¿sí? Comenzamos a poner, digamos, creencias, digamos, que ni siquiera son reales. Y manejamos nuestra vida y respondemos a las situaciones y eventos diarios o episodios basados en esa información. Hay que aprender a analizarla. En Phytotherapy tenemos unas terapias que ayudan, digamos, en ese proceso. Aplíquelas, úselas, siga las técnicas. Reducir inflamación. Si ya tengo un daño, que yo no puedo nomás, digamos, psicológicamente cambiar el daño. Necesito, digamos, reducir la inflamación. Si hay diabetes, esa es una enfermedad muy severa. Hay soluciones para revertirla. Toma 90 días. Consulte, digamos, con el que le invitó. O si hay sobrepeso, necesito eliminar porque eso me trae inflamación. Si hay un daño en los huesos, si hay un daño neurales, hay que eliminar la inflamación. Entonces, otro consejo más que quería, perdón. Que hay que asegurar, digamos, que hay vitalidad. ¿Okay? Pero aquí soluciones antes. Evaluar la condición de inflamación. Esto es muy importante. Dentro de la hoja de evaluación vamos a evaluar, digamos, su estado inflamatorio, horas de sueño, actividad física, cómo se manifiesta el estrés, qué tipo de desórdenes hormonales hay energía o no, cuándo pierde la energía, hay que exponerse al sol,
La nutrición tiene que ser de acuerdo a la condición de salud en la que está. Desórdenes inmunológicos, si hay que atenderlos. El estado emocional hay que conocer y asegurarse que hay educación. Entonces, vitalidad es algo que es lo único que demuestra si usted tiene salud. Y no estoy hablando de persona hiperactiva, porque una persona hiperactiva puede crear, digamos, adrenalina y pone energía en la sangre. Eso no significa que está con vitalidad. Significa que está caminando, digamos, a un daño y una muerte prematura. Estoy hablando de vitalidad. La energía suficiente para poder manejar las situaciones que hay en cualquier momento, cualquier evento, la muerte de un familiar, la pérdida de un carro de trabajo, digamos, una situación familiar fuera de lo planeado. Cuando hay vitalidad, el cerebro funciona apropiadamente y no creamos crisis. Ni entramos en estado de depresión, ni estamos, digamos, culpando a otros, ni vivimos, digamos, con estas emociones fuertes. La vitalidad se muestra físicamente. Hay dopamina, químicos que produce el cerebro para poder tener motivación para hacer las cosas. Quiero estudiar inglés y, digamos, y tengo la motivación. Quiero aprender a cocinar y tengo la motivación. Tengo la sabiduría para poder ver los desafíos y los contrastes de la vida y los manejo de una manera sabia. Esto, digamos, es el propósito de Phytotherapy. Ojalá que esta presentación haya servido, digamos, definitivamente, digamos, la edad biológica es esencial. Y naturalmente, digamos, la piel también se va curando, aun cuando haya habido daños, esto tiene reversión. Renato, no sé si hay alguna pregunta, yo concluí con esta parte de la presentación. Doctor, ¿qué efecto tiene el tomar café en el envejecimiento? Es una pregunta que me hace. Sí, mira, el café hace daño, aun cuando se trata, digamos, de promover, digamos, los componentes químicos del café, el café hace daño. Que no importa si es una taza o 10 tazas, digamos, claro, lo más que toma, más daños neurales. Va a haber problemas neurales. Va a haber problemas también en telomerase. Si usted observa personas que toman café constantemente, usted va a notar, digamos, una cantidad de problemas, digamos, en la salud que no se manifiestan enseguida, ¿no? Adicción se produce, hay ayuda temporal y luego, digamos, una declinación en la comunicación entre el cerebro y la producción de ciertas hormonas y la persona requiere tomar café otra vez, que va a afectar también, digamos, la glándula pineal. Aquí tengo una persona que hace dos preguntas a la vez. Dice, ¿qué hacer si no puedo controlar mis pensamientos que me estresan? Los pensamientos están el 90% del tiempo. Sí, la mente se puede ser muy analítica. Estos pensamientos son diálogos que creamos. Por lo regular, digamos, es para justificar algunas cosas que no queremos nosotros, digamos, reconciliarlas, ¿no? Sigue las terapias conectivas. Si no es cliente, por favor, digamos, refiéralo al médico que lo invitó o al terapista o al distribuidor para que le digamos cuál es el paso para educarlo. Si ya es, asegúrese que sigue las técnicas que hay, digamos, en las terapias conectivas. Use, digamos, el fitoestrés para ayudar a reducir cortisol y le dé el espacio y el break. Hay una serie, digamos, de cosas que se va a hacer, digamos, que puede hacer. A la final, digamos, el cerebro está tan conectado con el cerebro, con el cuerpo, que si esta situación no la corrige y no la puede dirigir los pensamientos, entonces va a haber una secuencia de enfermedades. Tengo una persona que me dice, me encantó la plática, solamente quisiera saber si las harinas blancas, azúcares, a las cuales soy adictivas, me están haciendo envejecer y cómo puedo remediar esto. Sí, mira, el azúcar literalmente es necesario, ¿no? Pero el azúcar tiene que venir con otros componentes químicos. El azúcar es lo que conocemos como carbohidratos. Y el azúcar, digamos, que viene en frutas y vegetales. Esto es lo que usted necesita, digamos. El azúcar refinada es nada más azúcar que ha sido removido de otros componentes que eran parte de la caña o de cualquier otro tipo, digamos, de
de planta que se usa para retirar el azúcar. El azúcar simple no es bueno, porque entra muy rápido a la sangre y daña arterias y afecta neuronas y afecta, digamos, su flora intestinal, conduce a mayor inflamación, afecta al sistema inmune. Entonces, igualmente la harina blanca, digamos, es azúcar, ¿no? Se convierte en azúcar en la sangre. Entonces, si hay adicción a esto seguramente hay mucho estrés en su vida. Esto va a crear, digamos, una gran cantidad de problemas metabólicos, va a afectar también, digamos, su páncreas eventualmente, va a afectar el hígado, va a crear daños también de otra naturaleza, digamos, inclusive digestivos. Entonces, le recomiendo que llene una hoja de evaluación y le diremos, digamos, cómo dar seguimiento a esto, ¿no? Y salir de esta condición adictiva. Me escribe una persona diciendo el colágeno y algunos suplementos tipo milagro para la piel, ¿qué tanto me pueden ayudar? ¿O usted qué propone de esto? Mira, quiero hablar en una manera directa y con todo el respeto a los que me están escuchando, que los químicos que contienen los nutrientes son los que el cuerpo necesita. Ahora, cuando hay deficiencia de hierro debido a una mala nutrición que ha habido por años, entonces ahí es recomendado, digamos, el hierro. Otro nutriente que si hubo deficiencia en el consumo de vegetales, va a haber ausencia, digamos, o en otros nutrientes de vitamina 12, entonces se recomienda que haya, digamos, este tipo de suplementación, ¿no? Ahora, claro, vitamina 12 no puede usarlo seguido, porque entonces usted va a destruir su cuerpo, ni tampoco hierro en exceso, ¿no? Porque se va a destruir su cuerpo. Estos suplementos hay que usarlos, digamos, con dirección nada más. Otros suplementos los encuentra directamente en las plantas. Ahora, si está acostumbrado a usar suplementos, tenga mucho cuidado, digamos, de que hay ciertos suplementos que se usan, consume continuo, sin control, va a crear daños en el cuerpo. Ácido fólico, por ejemplo, es algo que debe evitar usar porque conduce a daños en la producción de ciertas enzimas. Literalmente, digamos, estamos hablando de efectos en expresiones genéticas, en procesos que se llama metilación, ¿no? Esto, digamos, hay que cuidar. Mire que no tenga, digamos, en sus alimentos ninguna suplementación de ácido fólico. Si tiene, digamos, otros suplementos, vitamina D, simplemente expóngase al sol. La piel, cuando recibe, digamos, estas ondas solares, produce vitamina D que viaja a la sangre y pues esto, digamos, usted mismo lo puede producir. Entonces, sí, le voy a recomendar es que asegurarse, nada más decirle que no hay ninguna bala mágica, que yo no puedo decir que aquí está lo que te va a curar, no existe tal cosa. La magia está en el cuerpo. El cuerpo necesita reparación, regeneración, detoxificación todo el tiempo para mantenerla con vida, ¿no? Y asegurar que usted está en un buen estado de salud. Estos procesos que acabo de mencionar, digamos, son procesos que ayudan, digamos, a mantener su sistema hormonal funcionando bien, digamos, metabólico, inmunológico. Lo que tenemos que asegurar es que entendemos bien cómo estos procesos se originan, dónde se originan, porque una cosa es saber cuáles son los mecanismos de la enfermedad, otra cosa, digamos, es saber, digamos, cuál es el origen. No es lo mismo los mecanismos de la enfermedad al origen de la enfermedad. Entonces, si yo tengo un daño en un lugar y yo entiendo los mecanismos y simplemente como a un reloj, ¿no? Decido corregir esta parte y no atiendo el origen, entonces nunca voy a curarme. Y siempre el origen, digamos, de todos estos problemas inflamatorios y otros daños y mecanismos, digamos, biológicos afectados vienen por un desbalance en la producción de neurotransmisores del cerebro que viene por pensamientos corrosivos o negativos o insalubres. Entonces, tenemos que atender esa parte. Que si no atendemos en una manera completa, digamos, nuestra salud, nunca nos vamos a curar. Que entonces toda esta idea de la bala mágica, del jugo milagroso, de la pastilla que va a curar, no es real. Que, ni tampoco con drogas farmacéuticas. No estoy en contra de las drogas farmacéuticas porque cuando hay peligro en la vida de una persona, estas drogas
funciona de una manera inmediata a estabilizarlo, pero no van a producir curación. Que la curación tiene que producirlo el cuerpo. Como empresa hemos puesto, digamos, fitoquímicos que son extraídos de diferentes fitoquímicos de plantas para ayudar, digamos, en el proceso de curación. Pero esto va junto con nutrición, va junto con actividad física, corregir los daños en el área pineal para que haya sueño profundo, atender la raíz del problema, que es el estrés. Entonces, si todos estos factores no están, digamos, dentro del plan, digamos, en la plataforma de salud, entonces ustedes le están vendiendo una bala mágica y no va a servir. Y tal vez le ayude un rato, pero el tsunami de problemas viene por todos lados, ¿no? Entonces hay que reparar, digamos, dónde está el daño, ¿no? Por eso llene una hoja de evaluación para ver si le ayudamos y ver qué podemos hacer por usted, ¿no? Tengo una persona que dice, ya estoy en tratamiento, pero se me hace complicado. Es la persona que estuvo hablando del estrés y los pensamientos. ¿Aló? Ahí te cortaste. Bueno, no sé si a mí me escuchas. La persona que nos hizo la pregunta anterior de qué hacer si no puedo controlar mis pensamientos de estrés, dice que ya está en tratamiento, pero se le hace muy complicado. Ok, la pregunta es, ¿está así? Porque nuestros protocolos, y por favor que todos entiendan, no son sugerencias las terapias conectivas ni las técnicas, son parte del protocolo. Entonces le preguntaría, ¿ha estado asistiendo a las terapias conectivas y está practicando estas terapias y las técnicas que le estamos enseñando? Entonces, la información es suficiente. Lo que acaban de escuchar ahorita, para muchos tal vez sea, oh my goodness, esto es bueno, lo increíble, ya entiendo. Eso no va a curarlo, que es el primer paso. Que aprendemos, ahora tenemos que saber, una vez que sabemos que cómo estos mecanismos de enfermedad ocurren y el origen del problema, y entendemos bien que el origen, digamos, y la naturaleza de la vida en general, ya entendiendo la naturaleza, y eso es lo que le enseñamos en las terapias conectivas, para que entienda por qué razón o por qué usted hace lo que hace o piensa como piensa, y que pueda, digamos, desasociar sus problemas a otros y tomar completa responsabilidad. Entonces, una vez que iniciamos esto con todo esto, digamos, y hacemos todos los protocolos, salimos del problema. Y entonces le recomiendo que hable con el médico que lo trajo, el distribuidor, para que trate de pedirle a usted las terapias y asegurarse que asiste, digamos, a las clases. Porque si no asiste y no atiende la parte emocional, el problema va a seguir. Las personas de piel morena o tendiendo a de color más fuerte se ven más jóvenes que nosotros los blancos. ¿Esto tiene algún factor? Bueno, sí, las personas orientales y las personas morenas, sí hay algunos factores. En el caso, digamos, de la piel, por ejemplo, la pigmentación mismo, digamos, en la persona morena, permite bloquear un exceso de radiación, digamos, en el caso de las personas que se exponen digamos, al sol en la tarde. Pero las personas morenas que están trayendo bastante toxicidad por alcohol o cigarrillos o bastante estrés elevada, también se ven, digamos, igualmente avanzadas en edad en la piel. Entonces, y lo mismo es con las personas orientales, ¿no? Entonces, en lo que concierne a genética, es nada más pigmentación. En el caso de la persona oriental, las personas orientales tienen una práctica, ¿no? Las personas orientales tratan de evitar tener muchos diálogos en la cabeza. Entonces, esas conversaciones que tenemos, ¿no? Como pensamos en lo que otros piensan digamos, y comenzamos a crear diálogos y pensamientos, ¿no? Lo que va a decir mi esposa, lo que no va a decir este. Me preocupo de que si hablo, qué dirán de mí o si dije algo mal, y todos estos diálogos, digamos, prenden mecanismos de estrés cuando no tienen una función de construir, ¿no? Si solamente son procesos de diálogos para iniciar juicios o condenación hacia otros o personal o reclamos, entonces, digamos, el mecanismo de estrés se prende. En la persona oriental tiene una cultura, digamos, de evitar, es algo que viene, digamos,
educación, evitan, digamos, se les enseña a no tener diálogos en la cabeza. Ya no tengo más preguntas acá, doctor. Sí, bueno, aquí me llegó una, y es la última para decir, dice, si ya tengo, digamos, un problema biológico en mi edad, ¿puede ser eso, dice, revertirse? Sí, efectivamente. Si ya hay señales que usted tiene, digamos, daños en órganos o inclusive en la piel, se puede revertir, ¿no? Porque aún hasta la misma, la pérdida del cabello, que esa es una señal de que las células madres que producen el cabello, que viven en el cráneo, abajo del cráneo, entonces, arriba del cráneo, perdón. Entonces, estas células, digamos, están tan mal que, digamos, producen y no producen bien. Y están, digamos, en constante, digamos, influencia de bastantes hormonas de estrés. Entonces, y los daños, digamos, adicionales que podemos traer, digamos, cigarrillo, digamos, alcohol, no dormir pocas horas, digamos, conduce a envejecimiento, digamos, más temprano, digamos, biológico. No comer a tiempo, comer, digamos, comidas con muchas grasas, mucho azúcar, digamos, conduce a todo esto. Y sobre todo, digamos, estrés elevado. Falta de actividad física también induce, digamos, a un envejecimiento más temprano. Es penoso ver que hay personas que a los 75 años están sentadas y solamente se mueven muy poco. Porque la idea psicológicamente es, o ya estoy viejo, ya tengo que retirarme y uno ya va preparando, digamos, cognitivamente en el cerebro, digamos, a parar ciertos mecanismos y entonces comienza a haber menos actividades en las células, en los músculos, en los huesos y comienza a haber muerte prematura y pérdida de masa muscular, pérdida, digamos, de masa ósea, cambios, digamos, en la estructura del cerebro. Todos estos son factores que vienen de ahí, ¿no? Esto puede revertirse, ¿no? Usted puede ganar 30 años de edad biológica, que sí cambia su vida. Y no toma eso, no toma 10 años. ¿Okay? Entonces yo digamos, envejecer más temprano mi cuerpo, biológicamente, yo lo hago despacio. Por ejemplo, comienzo en la juventud y comienzo, digamos, a cambiar mi estilo de vida, comienzo a tener estrés, comienzo a dejar de tener actividad física, comienzo a comer mal. Me toma más o menos unos 20 años. Entonces comencé a los 15, a los 35 ya mi edad biológica es de 60. Entonces me tomó 20 años. Para yo revertir de esto, me puede tomar un año. Un año yo puedo ganar otros 30 años más biológicamente. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Dejo para el cierre, doctor Renato. Pues muchas gracias, doctor. Aparte de las preguntas, me acaban de llegar ahí felicitaciones por el tema. Es algo que pocas veces se llega a escuchar. Y bueno, le agradecen y le comparto este agradecimiento como una muestra de reconocimiento que siempre que nosotros tenemos información confiable de primera mano, pues nosotros podemos tomar las mejores decisiones en pro de nuestra salud. Buenas noches y también les informo que el próximo domingo a las 7 de la noche, tiempo de Utah, vamos a tener nuestra terapia cognitiva. 8 de la noche Dallas, 8 de la noche el centro de México. Inviten a sus familiares, tómenlo como una hora y media de cierre de fin de semana, el cual nos hace reflexionar y nos hace conocernos y nos hace ser mejores personas. De esta manera podemos tener... Disculpe, las conferencias y los seminarios de los jueves es para todo el público. Los domingos es para todos los clientes. Le invito, la próxima semana vamos a tener un tema muy interesante. Les invito a que cuando llegue esta invitación, súbala a su Facebook, invite a sus amigos, extiéndalo para que otros aprendan, ¿no? Muchas gracias. Así es, entonces los esperamos, les haremos llegar la invitación y que tengan una excelente noche. Gracias.